poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, día 4, capítulo 4, el poder de la oración. En una oficina situada en lo más alto de un edificio, dos individuos sostenían una conversación seria. Uno de ellos, sumamente preocupado por una crisis personal y de negocios, daba vueltas de un lado a otro y al fin se sentó y se cubrió la boca con las manos, la imagen misma de la desesperación. Había buscado consejos en el otro, considerando un hombre de gran entendimiento. Juntos exploraron el problema desde todos los ángulos, aunque sin resultado, lo que no hizo más que abonar el desaliento del primero. Supongo que no hay poder sobre la tierra que pueda salvarme, aseguró entre suspiros. El otro reflexionó un momento y dijo, no sin cierta timidez: yo no lo vería de esa manera. Creo que te equivocas al decir que ningún poder sobre la tierra puede salvarte. En lo personal, he descubierto que no hay problema que no tenga solución. Hay un poder que te puede ayudar, observó y preguntó cautelosamente. ¿Por qué no pruebas el poder de la oración? Algo sorprendido, aquel respondió: claro que creo en la oración, pero no sé cómo hacerla. Tú hablas de ella como algo práctico, similar a un problema de negocios. Yo nunca lo he visto de esa forma, pero estoy dispuesto a hacer la prueba si me enseñas. Tras aplicar sencillas técnicas de oración a su debido tiempo, este sujeto resolvió su problema. Las cosas salieron bien al final. Esto no significa que no haya tenido contratiempos. De hecho, pasó una temporada difícil, pero solucionó su conflicto. Ahora cree con tanto entusiasmo en el poder de la oración, que lo oí decir hace poco, no hay problema que la oración no pueda remediar. Brrr. Los expertos en bienestar y salud suelen utilizar la oración en terapia. Contrariedades, tensiones y dificultades pueden ser producto de falta de armonía interna. La oración restaura el armonioso funcionamiento del cuerpo y alma. Un amigo mío, que es fisioterapeuta, explicó a un hombre nervioso al que le daba un masaje: Dios opera por medio de mis dedos, mientras trato de relajar su cuerpo, templo de su alma. En tanto trabajo en su ser externo, usted pida a Dios relajación interior. Esta idea era nueva para el paciente, pero como estaba de receptivo, intentó hacer pasar por su mente pensamientos de paz. El efecto relajante que esto tuvo en él le causó asombro. Jack Smith, operador de un gimnasio que frecuenta personas notables, cree en la terapia de la oración y la usa. En otro tiempo, reconocido boxeador y más tarde camionero y taxista, finalmente puso un gimnasio. Refiere que mientras explora a sus clientes en busca de sobrepeso físico, indaga también su sobrepeso espiritual, porque dice: es imposible sanar físicamente a una persona si no se le sana antes espiritualmente. Un día, el actor Walter Houston se sentó frente al escritorio de Jack y vio que un gran letrero en la pared ostentaba estos símbolos. Lo voy a mostrar. No puedo dar vuelta a la cámara. Pero son estos. Eso es LOAL PQC RP. LOAL PQC RP. Sorprendido preguntó: ¿qué significan esas letras? Jack rió y dijo: las oraciones afirmativas liberan poderes que consiguen resultados positivos. LOALPQCRP. Las oraciones afirmativas libran poderes que consiguen resultados positivos. Houston se quedó boquiabierto. Jamás pensé que oiría algo semejante en un gimnasio. Uso métodos así, replicó Jack, para picar la curiosidad de la gente y que pregunte qué significa tal cosa.
Esto me da la oportunidad de decirle que estoy convencido de que las oraciones afirmativas siempre dan resultado. Jack ayuda a otras personas a mantenerse en buena condición física y cree que la oración es tan importante, si no es más que el ejercicio, los baños de vapor y un buen masaje. Es parte vital de un proceso de liberación de poder. La gente reza hoy más que antes porque ha descubierto que esto contribuye a su eficiencia. La oración le ayuda a utilizar ciertas fuerzas y velarse de una residumbre con la que de otro modo no contaría. Dice un psicólogo famoso: la oración es el poder más grande del que disponemos para resolver nuestros problemas personales. Su capacidad me deja estupefacto. El poder de la oración es una manifestación de energía. Así como existen técnicas científicas para liberar energía atómica, también hay procedimientos científicos para liberar energía espiritual, mediante el mecanismo de la oración. Las elocuentes demostraciones de esta fuerza vigorizante saltan a la vista. Incluso el poder de la oración parece capaz de normalizar el proceso del envejecimiento, pues impide o limita el malestar y el deterioro. No hay razón de que tú pierdas tu energía básica o fuerza vital, ni de que te debilites y desanimes por el solo hecho de acumular años. Tampoco la hay para que permitas que tu espíritu decaiga, se anquilose o pierda brillo. La oración te puede reanimar cada noche y renovar cada mañana. Encontrarás la solución a tus problemas si permites que ella impregne tu subconsciente. Cede de las fuerzas que determinan si emprendes acciones correctas o incorrectas. La oración tiene la facultad de lograr que tus reacciones sean siempre correctas y sensatas. Si las sumerges en tu subconsciente, podrás rehacerte. Ella libera poder y lo mantiene fluyendo sin trabas. Si no has experimentado este poder, quizás debas aprender nuevas técnicas de oración. Es oportuno estudiar este tema desde el punto de vista de la eficiencia. Por lo común, solo se hace énfasis en lo religioso, pese a que no existe separación entre ambos conceptos. La práctica científica de la espiritualidad rehuye los procedimientos estereotipados como lo hace la ciencia en general. Si hasta ahora has rezado de cierto modo, y aun si este te ha traído bendiciones, lo que sin duda ha ocurrido. Quizá puedas orar con más provecho si varías este patrón y experimentas con otras fórmulas. Busca nuevas ideas, practica nuevas habilidades para obtener mejores resultados. Es importante que te percates de que cuando oras, tratas con el poder más grande del mundo. Para alumbrar un cuarto no usarías una anticuada lámpara de queroseno. Querrías los recursos de iluminación más modernos. Nuevas y frescas técnicas espirituales son constantemente descubiertas por hombres y mujeres de genio espiritual. Resulta aconsejable que examines el poder de la oración con métodos de solidez y eficacia, comprobados. Si este te parece inaudito y vagamente científico, no olvides que el secreto de la oración es encontrar el proceso más eficaz que abra con humildad tu mente a Dios. Cualquier método que estimule el flujo de la fuerza divina en tu mente es legítimo y utilizable. Una ilustración del uso científico de la oración es la experiencia que tuvieron dos famosos industriales cuyos nombres serán reconocidos por muchos lectores si estuviera autorizado a mencionarlos. Mientras celebraban una reunión acerca de un asunto técnico y de negocios, podría pensarse que estos señores habrían abordado ese problema sobre una base puramente técnica, pero hicieron eso y más. También oraron para resolverlo. Al no obtener resultado, convocaron a un predicador rural, viejo amigo de ellos, porque como explicaron en la Biblia, la fórmula para rezar es: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Acudieron a unas fórmulas más. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19.
Conocedores de la práctica científica pensaron que abordar la oración como fenómeno implicaba seguir escrupulosamente las fórmulas expuestas en la Biblia, a lo que describieron como el manual básico de la ciencia espiritual. El método apropiado para emplear una ciencia es usar las fórmulas escritas en su manual básico. Estos industriales razonaron que si la Biblia estipula para rezar deben reunirse 2 o 3 personas. Quizá la razón de que ellos no hubiesen tenido éxito era que necesitaban una tercera. Así oraron los tres. Y para no errar también, aplicaron el problema. Varias técnicas bíblicas más, como las de las citas hágase en vosotros según su fe, de Mateo 9:29. Y todo lo que pidieras orando, creed que lo recibís y os vendrá, de Mateo 11:24. Luego de intensas sesiones de oración, los tres afirmaron que habían recibido la propuesta. El resultado fue completamente satisfactorio. Resultados subsecuentes confirmaron que en efecto habían recibido orientación divina. Estos hombres son científicos, lo bastante serios para requerir una explicación precisa de la operación de las leyes espirituales, como no la requieren de las naturales. Pero se contentan con el hecho de que estas leyes operan cuando se emplean las técnicas apropiadas. Aunque no podemos explicarlo, dijeron, lo cierto es que nuestro problema nos sobrepasaba, y probamos la oración de acuerdo con la fórmula del Nuevo Testamento. Este método surtió efecto y obtuvimos un resultado estupendo. Añadieron que a pesar de su fe, a su parecer, fe y armonía son factores importantes en el proceso de la oración. Hace varios años, un hombre puso un pequeño negocio en la ciudad de Nueva York, al que caracterizó como un pequeño agujero en la pared. Tenía un empleado. Años después, el negocio se mudó a una oficina más grande y luego a una amplia sede. Se volvió una empresa de éxito. El método de negocio de este individuo, tal como él mismo lo describió, fue llenar de oraciones y pensamientos optimistas ese pequeño agujero en la pared. Declaró que el trabajo arduo, el pensamiento positivo, el preciso justo, el trato correcto a la gente y el tipo apropiado de oración siempre dan resultado. Dueño de una mente creativa y singular, ideó una fórmula simple para resolver sus problemas y superar sus dificultades mediante el poder de la oración. Se trata de una fórmula curiosa que he practicado y sé por experiencia que funciona. Se la he sugerido a muchos otros quienes también han descubierto su valor. Hoy te la recomiendo a ti. Dicha fórmula es: primero, organiza. Segundo, imagina. Tercero, realiza. Por oracioniza, mi amigo entendía un sistema diario de oración creativa. Cuando surgía un problema, él rezaba para expresárselo a Dios de manera simple y directa, pero no hablaba con él como si fuera un ser celestial, colosal, lejano y misterioso, sino que lo concebía como alguien que con él en su oficina, en su casa y en la calle, en su automóvil, siempre a su lado como un buen amigo o colega, y se tomaba en serio el mandato bíblico de orar sin cesar. Interpretaba esto como que él debía pasar cada día hablando con Dios de forma normal y natural, de las cosas que tenían que acometer y decidir. La presencia divina terminaba por dominar su conciencia y en la última instancia su subconsciente. Oracionizaba su vida diaria. Rezaba mientras caminaba o conducía su automóvil o mientras llevaba a cabo otras actividades rutinarias. Llenaba de oración su vida cotidiana, es decir, vivía rezando, no solo arrodillándose para hacerlo, sino que, por ejemplo, le decía a Dios como si se tratara de un amigo: ¿qué haré con esto, Señor? O dame una idea sobre tal o tal cosa.
oracionizaba su mente y por lo tanto oracionizaba sus actividades. El segundo punto de la fórmula es la oración creativa, que es imaginizar. Imaginizar. El factor básico de la física es la fuerza. El de la psicología, el deseo alcanzable. ¿Quién da por supuesto que tendrá éxito? Suele tenerlo. Quien supone que fracasará, lo hará. Cuando se imagina el éxito o fracaso, este tiende a hacerse realidad en términos equivalentes al modo en que se le representa. Para asegurar que pase algo valioso, primero pídelo y confirma que sea acorde con la voluntad de Dios. Después, imprime en tu mente una imagen de eso como un hecho consumado, y guarda esa imagen en tu conciencia. Sométela también a la voluntad de Dios, es decir, pone el asunto en sus manos y sigue sus indicaciones. Trabaja con ahínco e inteligencia para hacer tu parte en la obtención del éxito. Cree en la imaginización y consérvala en tu pensamiento. Si lo haces, el modo extraño en el que al fin se materializará te dejará pasmado. Es así como se realizará la imagen. Lo que oracionizas e imaginizas se realiza. Conforme al patrón de tu deseo alcanzable básico, si invocas el poder de Dios. Y si además pones toda de tu parte para que se cumpla. En lo personal he practicado este método de oración de 3 puntos y he encontrado gran poder en él. Se lo he propuesto a otras personas, las que también han reportado que liberó poder creativo en su experiencia. Por ejemplo, una mujer se dio cuenta de que su esposo se distanciaba cada vez más de ella. Hasta entonces habían tenido un matrimonio feliz. Pero ella dio en distraerse en asuntos sociales y él en ocuparse en su trabajo. Antes de que se percataran de ello, su antigua camarería se había perdido. Ella descubrió un día que a él le interesaba otra mujer. Uy. Perdió la cabeza y se puso histérica. Consultó a su ministro, quien dirigió hábilmente la conversación hacia ella misma. La esposa admitió que había descuidado su hogar y se había vuelto egocéntrica, moraz y rezongona o carnaza. Confesó también que nunca se había sentido igual a su marido. Tenía una honda sensación de inferioridad respecto a él, pues no creía estar a su altura social e intelectualmente. Así se refugió en una actitud hostil que se manifestaba en críticas y mal genio. El ministro vio que la mujer tenía más talento, aptitud y encanto de lo que relevaba. Le sugirió entonces crear una imagen de sí misma como capaz y atractiva. Le dijo en son de broma que Dios tiene un salón de belleza y que las técnicas de la fe pueden embellecer el rostro de una persona y dotar a su actitud de gracia y soltura. La instruyó acerca de cómo orar e imaginizar en sentido espiritual. De igual modo le recomendó elaborar una imagen mental de la restauración de su antigua camaradería con su esposo, visualizar la voluntad de él e imaginar la recuperación de su armonía. Ella debía aferrarse a esa imagen con toda su fe. La preparó de esta manera para una interesante victoria personal. Por ese tiempo el esposo le informó que quería el divorcio. Como ella había aprendido a dominarse, recibió con calma esa solicitud. Se limitó a contestar que estaba dispuesta a satisfacerla si él lo quería. Pero le propuso aplazar 90 días la decisión, alegando que el divorcio sería definitivo. Si al cabo de 90 días lo quieres aún, cooperaré contigo. Dijo esto con tanto aplomo que él le lanzó una mirada de curiosidad, porque había previsto un arrebato. Él salía noche tras noche tras ella,
y ella se quedaba en casa. Aunque lo imaginaba sentado en su viejo sillón, el esposo no estaba ahí, pero ella creaba una representación de él leyendo cómodamente como en los viejos tiempos. Lo visualizaba haciendo un poco de todo en su residencia, como pintar, arreglar alguna antigua usanza. Imaginaba incluso que secaba los trastes, como lo hacía cuando estaban recién casados. Se visualizó jugando golf con él y haciendo excursiones como había sido costumbre tiempo atrás. Mantuvo esta imagen con una fe constante y en efecto una noche él se sentó en su viejo sillón, ella miró 2 veces para confirmar que era cierto y no una imagina, imaginación, imaginización. Pese a que una imaginización bien puede ser realidad, porque el hecho es que su esposo estaba ahí. Él aún salía de, él aún salía de cuando en cuando, pero cada vez se sentaba más noches en el sillón. Un día empezó a leerle a ella como antes, y una soleada tarde de sábado le hizo esta pregunta: ¿te apetecería jugar una partida de golf? Los días transcurrieron plácidamente hasta que ella reparó en que se había cumplido el plazo de 90 días, de modo que esa noche dijo con toda tranquilidad: ya pasaron los 90 días, Bill. ¿A qué te refieres?, preguntó él confundido. ¿No lo recuerdas? Acordamos que esperaríamos 90 días para tratar el asunto del divorcio, y hoy es el día número 90. Él la miró un segundo, se ocultó detrás de su periódico, dio vueltas a la página y dijo: no seas ridícula, no podría vivir sin ti. ¿De dónde sacaste la idea de que iba a dejarte? La fórmula de la oración creativa resultó ser un mecanismo eficaz. Ella oracionizó e imaginizó, y el resultado buscado se realizó. El poder de la oración resolvió su problema y él de él. Conozco a muchas personas que se han aplicado satisfactoriamente a esta técnica, no solo en cuestiones personales, sino también en asuntos de negocios. Cuando se le pone en juego una situación con toda sinceridad e inteligencia, los resultados son tan buenos que debería considerarle un método de oración muy eficiente. Quienes quienes lo adoptan con seriedad y lo usan obtienen resultados estupendos. En el banquete de una conversación industrial, en la mesa de honor, se sentó junto a mí un individuo que, aunque algo tosco, era muy simpático. Tal vez se sentía un poco incómodo de estar tan cerca de un predicador, quien obviamente no era su compañía usual. Durante la cena empleó varias palabras teológicas, aunque en combinaciones poco sacras. Se disculpaba después de cada exabrupto, aunque le informé que ya conocía todos esos términos. Me dijo que de chico había asistido a una iglesia, pero que se había alejado de ella. A continuación me contó una historia que pese a que le he oído toda su vida, la gente suelta aún en la actualidad como si fuera nueva. De niño mi padre me obligaba a ir a la escuela dominical y a la iglesia, y me saturaba de religión. Así cuando marché de casa no soportaba más y rara vez he regresado a un templo. Luego observó que quizás debía volver a la iglesia porque estaba envejeciendo. Le dije que tendría suerte si encontraba un asiento. Esto le sorprendió porque, dijo, creía que la gente ya no iba a los templos. A lo que repuse que ninguna otra institución en Estados Unidos se frecuenta en mayor número cada semana que la iglesia. Esto le integró. Como era director de una mediana empresa, se puso a decirme cuánto dinero había ganado su compañía el año previo. Le dije que conocía muchas iglesias con ingresos más altos que esos, lo que definitivamente lo anonadó. Noté que se Noté que su respeto por la iglesia aumentaba al instante. Le hablé entonces de los miles de libros religiosos que la gente compra, mucho más que cualquier otro tipo de lectura. Si es posible que ustedes sean muy duchos para eso,
Sí, es posible que ustedes sean muy duchos para eso, comentó en tono coloquial. En ese momento se acercó a una nuestra mesa. Está como al revés el libro, dice a nuestra mesa. Otro individuo quien me dijo con entusiasmo que le había ocurrido algo maravilloso. Explicó que deprimido a esa causa, explicó que, deprimido a causa de una serie de reverses, había decidido tomarse una semana de vacaciones durante la cual leyó uno de mis libros, que brindan sencillas técnicas de fe. Esto le procuró paz y satisfacción, por primera vez en mucho tiempo, lo que alentó respecto a su potencial. Pensó entonces que la solución a su problema era la práctica religiosa. Así pues, añadió, apliqué los principios espirituales que usted presenta en su libro. Empecé a creer y afirmar que con la ayuda de Dios podría cumplir los objetivos que perseguiría con tanto empeño. Tuve la sensación de que todo iba a estar bien y de que en adelante nada podría perturbarme. Supe con certeza que todo saldrá a pedir de boca. Dormía y me sentía mejor, como si hubiera tomado un tónico. Pero el factor decisivo fue mi nueva comprensión y práctica de las técnicas espirituales. Cuando este hombre se marchó, mi compañero de mesa, que había escuchado su relato, dijo, jamás había oído nada semejante. Este señor habló de la religión como de algo práctico y jubiloso. A mí no se me presentó nunca de esta forma. También dio a entender que la religión es casi una ciencia y que puede utilizarse en bien del trabajo y la salud. Nunca lo pensé así, agregó. Pero, ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? La expresión facial de este individuo. Lo curioso es que cuando mi compañero de mesa dijo esto, su rostro se iluminó con una expresión parecida. Por primera vez consideraba la idea de que la fe no es mera beatría, sino un procedimiento científico para tener una vida satisfactoria. De primera mano observó el funcionamiento práctico del poder de la oración en la experiencia individual. En lo personal, creo que la oración es una emisión de vibraciones de una persona a otra y a Dios. El universo entero se encuentra en un estado de vibración. Hay vibraciones en las moléculas de una mesa. El aire está lleno de vibraciones. La reacción entre los seres humanos se halla también en un estado de vibración. Cuando tú rezas por alguien empleas la fuerza inherente al universo espiritual. Transfieres a esa persona una sensación de amor, bondad y apoyo. Una comprensión compasiva y eficaz. Y al mismo tiempo generas vibraciones en el universo que permiten a Dios hacer que los objetivos solicitados se cumplan. Si experimentas con este principio, conocerás sus extraordinarios efectos. Por ejemplo, acostumbro rezar por la gente con la que tropiezo. En una ocasión viajaba por un tren de Virginia de Oeste cuando se me ocurrió algo muy curioso. Luego de mirar a un hombre en un andén que se perdió de vista cuando el tren abandonó la estación, pensé que lo había visto por primera vez y última. Su vida y la mía se habían tocado levemente durante una fracción de segundo. Él siguió su camino y yo el mío. Me pregunté qué sería de su existencia. Recé por él y emití una oración afirmativa en la que pedí que su vida se llenara de bendiciones. Y después oré también por personas que veía desde el ferrocarril. Recé por un hombre que araba su cuerpo. Recé por un hombre que araba el campo y pedí al Señor que le ayudara y le diera una buena cosecha. Vi que una madre tendía ropa y esa hilera de prendas recién lavadas me hizo saber que tenía una familia numerosa. El destello de su cara y la forma en la que manejaba la ropa de sus hijos me indicaron que era feliz. Recé por ella, que tuviera una vida de dicha, que su esposo le fuera fiel siempre y ella a él. Pedí que fueran una familia religiosa y que sus hijos crecieran fuertes y honrables. En esta estación vi a un hombre semidormido, recargado en una pared, y pedí que despertara, obtuviera alivio y lograra algo en la vida. Al detenerlos en una estación más, vislumbré a un niño precioso, con una pierna del pantalón más larga que la otra, la camisa abierta en el cuello, un suéter demasiado grande, el cabello revuelto en la cara sucia.
Chapaba con esmero una paleta. Recé por él, y cuando el tren empezó a moverse, el pequeño volteó y me obsequió la maravillosa de las sonrisas. Supe que mi oración lo había alcanzado. Me despedí agitando la mano, y él hizo lo mismo. Es muy probable que jamás vuelva a ver a ese chico, pero nuestras vidas se tocaron. Hasta ese momento. El día Abby, el día, el día había estado nublado, pero el sol salió de pronto y creo que nubló luz en el corazón de ese niño, lo cual se reveló en su cara. Sé que mi corazón se llenó de dicha. Estoy seguro de que esta experiencia se debió a que el poder divino formó un círculo a través de mí. Así al muchacho y de vueltas a Dios, fascinados todos por el poder de la oración. Una de las funciones más importantes de la oración es estimular vidas creativas, es estimular ideas creativas. La mente contiene todos los recursos necesarios para una vida plena. La conciencia aloja ideas que al ser liberadas, puestas en perspectivas y ejecutadas del modo apropiado, pueden determinar la exitosa conclusión de cualquier proyecto o tarea. Cuando el Nuevo Testamento dice, el reino de Dios está entre vosotros, de Lucas 17:21, nos informa que Dios, nuestro Creador, depositó en nuestra mente y personalidad todas las facultades y actitudes que necesitamos para llevar una vida constructiva. A nosotros nos corresponde aprovechar y desarrollar esas facultades. Por ejemplo, un conocido mío trabaja en una empresa en la que el jefe de 4 ejecutivos ha inter... Por ejemplo, un amigo trabaja en una empresa en la que es jefe de 4 ejecutivos, a intervalos regulares. Estas personas realizan lo que se llama una sesión de ideas, con el propósito de aprovechar todas las ideas creativas que rondan en su mente. Celebran esta sesión en una sala sin teléfonos, timbres ni ningún otro aparato de oficina. La doble ventana aísla totalmente y elimina los ruidos de la calle en la mayor medida posible. Antes de iniciar esa sesión, el grupo pasa 10 minutos orando y meditando en silencio. Sus miembros están convencidos de que estrenan. Entre tanto, Dios trabaja creativamente dentro de ellos. Cada uno reza a su manera y afirma que el Señor está a punto de liberar en su cabeza las ideas que la compañía necesita. Necesito esto para mi compañía, está bueno. Después de ese periodo de silencio, todos hablan para revelar las ideas que pasaron por su mente. Estas ideas se escriben en tarjetas que se dejan sobre la mesa. En esta etapa no se permite criticar ninguna ocurrencia porque la discusión podría entorpecer el flujo de pensamiento creativo. Una vez reunidas todas las tarjetas, cada cual se evalúa en una sesión posterior porque esta es solo para aprovechar las ideas estimuladas por el poder de la oración. Cuando se inauguró esta práctica, un alto porcentaje de las ideas sugeridas carecía de valor, pero conforme a las sesiones continuaron el porcentaje de buenas ideas aumentó. Ahora, muchas de las mejores sugerencias que más tarde han demostrado poseer valor práctico evolucionaron en la sesión de ideas. Como explicó uno de los empleados, no solo hemos generado conceptos que se reflejan en el balance general, sino que también hemos obtenido una mayor sensación de confianza. Además, nuestro compañerismo se ha afianzado y contagiado a otros integrantes de la organización. ¿Dónde está el ejecutivo trasnochado que asegura que la religión es teórica y no tiene un lugar en los negocios? Hoy, todo empresario exitoso y eficaz empleará los más recientes y probados métodos de producción, distribución y administración. Muchos descubren que uno de los sistemas más eficientes es el poder de la oración. Personas alertas van ahora en todas partes para probar el poder de la oración. Hace que se sientan mejor, trabajen mejor, hagan mejor las cosas, duerman mejor y sean mejores individuos. Mi amigo Grove Peterson, director de Blade de Toledo, es un hombre de vigor notable.
Él sostiene que al menos en parte su energía se deriva de sus métodos de oración. Por ejemplo, le gusta conciliar el sueño rezando, porque cree que en ese momento su subconsciente está más relajado. El subconsciente gobierna en alto grado nuestra vida. Si tú introduces en él una oración cuando estás más relajado, esta tendrá un efecto imponente. El señor Peterson ríe al decir: antes me preocupaba quedé dormido mientras ríe al decir antes me preocupaba quedarme dormido mientras rezaba. Ahora lo hago a propósito. Un gran número de métodos singulares para rezar han llamado mi atención, pero uno de los más eficaces es el que Frank Lapouche promovió en su excelente libro Prayer: The Mightiest Power in the World. Maldito. Ahí hay que buscarlo. Considero que este es uno de los libros más útiles sobre cómo orar, porque ofrece técnicas novedosas y eficaces. El Dr. Lapouche cree que la oración genera verdadero poder. Uno de sus métodos consiste en disparar oraciones a la gente con la que se cruza en la calle. Llama a rezos relámpago a este tipo de plegarias. Bombardea a los transeúntes en oraciones en las que emite pensamientos de amor y buena voluntad. Dice que las personas junto a las que pasa en la calle y a quienes dispara oraciones suelen voltear, mirarlo y sonreír. Sienten la emanación de una fuerza comparable con la energía eléctrica. En un autobús, el Dr. Lapouche dispara oraciones a los demás pasajeros. Una vez se sentó atrás de un hombre que parecía muy contraído. Cuando Lapouche subió al bus, notó que tenía un ceño fruncido. Emitió entonces hacia él oraciones de fe y buena voluntad, e imaginó que lo rodeaban y entraban en su mente. Qué huevo me perdí. De pronto, cuando la se subió al autobús, notó que tenía el ceño fruncido. Emitió entonces hacia él oraciones de fe y buena voluntad, e imaginó que lo rodeaban y entraban en su mente. De pronto el hombre se acarició la parte trasera de la cabeza, y cuando bajó del autobús una sonrisa había reemplazado su mal gesto. A menudo el doctor cree haber caminado el ambiente de un automóvil o autobús lleno de personas mediante el proceso de propagar oraciones y amor hacia todas partes. En el bar de un tren, un hombre poco ebrio se comportaba de modo grosero y descortés, hablaba con altanería y se hacía insoportable. A mí me pareció que todos los pasajeros le cobraban antipatía. A corta distancia de él decidí probar el efecto de Frank Lapouche. Así que recé por él mientras visualizaba lo mejor de su naturaleza. Emitía hacia él pensamientos de buena voluntad. De súbito y sin razón aparente, aquel hombre se volvió hacia mí, me desarmó con una sonrisa y alzó la mano en un gesto de saludo. Cambió de actitud y se calmó. Tuve otras razones por las que creer que mi oración había llegado hacia él. Antes de pronunciar un discurso por regla general, rezó por todos los presentes y emitió pensamientos de amor y buena voluntad hacia ellos. A veces selecciono entre el público a una o dos personas que lucen deprimidas o hasta hostiles, y les dirijo pensamientos de oración y una actitud de buena voluntad. Hace poco, al hablar en la cena actual de la Cámara de Comercio, en la cena anual de la Cámara de Comercio de una ciudad del suroeste, vi que un sujeto parecía hacerme mala cara. Aunque era posible que su expresión no tuviera nada que ver conmigo, transmitía una sensación negativa. Antes de empezar a hablar, recé por él y le disparé.
una serie de oraciones y pensamientos de buena voluntad, lo que seguía haciendo en el curso de mi conferencia. Cuando la reunión terminó y estrechaba las manos de quienes me rodeaban, alguien me vio, alguien me dio un fuerte apretón y vi delante de mí a aquel hombre, provisto de una amplia sonrisa. Para serle franco, usted no me despertó simpatía cuando llegué, dijo. No me agradan los pastores, ni entendí por qué un ministro debía ser el orador en la cena de la Cámara de Comercio. Di por sentado que en su discurso sería un fiasco, pero mientras usted hablaba, tocó una cuerda sensible en mí. Me siento una nueva persona. Tuve una extraña sensación de paz y le aseguro que usted ya me simpatiza. Este efecto no se debió a mi discurso, fue la emanación del poder de la oración. Nuestro cerebro aloja alrededor de 2.000 millones de ínfimas baterías de almacenamiento. Puede propagar poder por medio de pensamientos y oraciones. Puede propagar poder por medio de pensamientos y oraciones. El poder magnético del cuerpo humano está más comprobado. Tenemos miles de pequeñas estaciones emisoras y cuando la oración las activa, una fuerza inmensa fluye por una persona y se comunica de un ser humano a otro. Podemos transmitir poder mediante la oración, la cual actúa como una estación emisora y receptora en forma simultánea. Hace tiempo asesoré a un alcohólico, que cuando ya llevaba 6 meses seco, como dicen los alcohólicos anónimos, debía hacer un viaje de negocios. Un martes a las 4 de la tarde tuvo una sensación persistente de que él estaba en dificultades. No podía dejar de pensar en él. Sentí que algo tiraba de mí, así que dejé todo y me puse a rezar por ese amigo. Recé media hora y suspendí mis plegarias cuando la sensación se disipó. Ya. Dios. Días después me llamó por teléfono. Estuve en Boston toda la semana, dijo. Y quiero que sepa que estoy seco, todavía. Aunque en los primeros días pasé por un momento muy difícil. ¿Fue el martes a las 4 de la tarde?, le pregunté. Contestó asombrado. Sí, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Nadie, respondí. Es decir, ningún ser humano. Le describí mis sensaciones del día martes a las 4 de la tarde y le dije que había rezado media hora por él. Se quedó estupefacto y explicó. Yo estaba en el hotel y me detuve frente al bar. En mi interior se desencadenó. Entonces una lucha terrible. En mi interior se desencadenó. En mi interior se desencadenó entonces una lucha terrible. Pensé en usted porque necesitaba ayuda y me puse a rezar. Las oraciones que él inició llegaron hasta mí. Y a mí, ves, recé por él. Unidos en la oración, completamos el círculo. Llegamos a Dios, y él obtuvo su respuesta bajo la forma de fortaleza para enfrentar esa crisis. ¿Qué hizo después? Fue a una farmacia, compró una bolsa de dulces y los comió sin parar. Su salvación, como él mismo dijo, fueron rezos y caramelos. Una joven casada admitió que estaba llena de odio, envidia y resentimiento contra sus amigos vecinos. Además, era muy aprensiva. Le preocupaba sin cesar que sus hijos se enfermaran.
se enfermaran, tuvieran un accidente o fallaran en la escuela. Su vida era una lastimosa mezcla de insatisfacción, temor, odio e infelicidad. Le pregunté si alguna vez rezaba. Contestó: solo cuando me desespero, aunque debo admitir que la oración no significa nada para mí, de modo que no rezo muy a menudo. Le dije que la práctica de una verdadera oración podría cambiar su vida, y le di algunas indicaciones para que emitiera pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de seguridad en sí misma y no de temor. Le sugerí que cada día, cuando sus hijos llegaran a la escuela, rezara e hiciera sus oraciones de afirmación de la bondad que protectara de Dios. Escéptica al principio, ella se convirtió después en una de las más entusiastas promotoras y practicantes de la oración que he conocido. Este Juan cagó hediondo. Lee con avidez libros y folletos y aplica una técnica muy eficaz del poder de la oración. Este procedimiento cambió su vida, como lo ilustra la carta siguiente que me escribió hace poco. Uf. Siento que mi esposo y yo hemos hecho grandes progresos en las últimas semanas. Mi mayor progreso data de la noche en la que usted me dijo que cada día es un buen día si uno reza. Adopté la costumbre de afirmar al despertar que el día sería bueno, y puedo decir que no he tenido un mal día desde entonces. Lo curioso es que mis días no han sido ni más tranquilos ni menos cargados de pequeñas molestias. Pero eso ya no me trastorna. Cada noche inicio mis oraciones enlistando lo que agradezco, pequeñas cosas ocurridas durante la jornada y que contribuyeron a mi felicidad. Sé que este hábito ha preparado mi mente para resaltar lo bello y olvidar lo desagradable. El hecho de que durante 6 semanas no haya tenido un solo día malo ni permitido que nada me desmoralizara es maravilloso para mí. Esta mujer descubrió una fuerza portentosa en el poder de la oración. Tú puedes hacer lo mismo, y enseguida te ofrezco 10 reglas para obtener buenos resultados de la oración. Aquí está. Póngale pausa, háganle zoom. Yo las voy a leer. Reserva unos minutos cada día para rezar. No digas nada, solo piensa en Dios. Esto volverá a tu mente espiritual receptiva. 2. Ora después en forma verbal, usando las palabras sencillas de todos los días. Dile a Dios lo que se te ocurra. No te sientas obligado a usar frases estereotipadas. Al hablar con Él, emplea tu propio lenguaje. Él lo comprenderá. 3. Reza mientras haces tus actividades cotidianas, ya sea en el metro, en el autobús, en tu escritorio. Utiliza oraciones breves. Cierra los ojos para aislarte del mundo y concentrarte en la presencia del Señor. No siempre reces para pedir algo. Hazlo también para afirmar que recibes bendiciones de Dios y dedica la mayor parte de tus oraciones a dar gracias. Reza convencido de que las plegarias sinceras llegan hasta tus seres queridos y los envuelve con el amor y la protección de Dios. Nunca introduzcas un pensamiento negativo en un rezo. Solo los pensamientos positivos dan resultados. Expresa una disposición permanente al aceptar a la voluntad de Dios. Pide lo que necesitas, pero muéstrate resuelto a aceptar lo que Él te dé. Quizá esto sea mejor que lo que pediste. 8. Practica la actitud de poner todo en manos del Señor. Pide ser capaz de hacer tu mejor esfuerzo y confiarle los resultados a Él. 9. Reza por las personas que no te agradan o que te han tratado mal. El resentimiento es el mayor obstáculo contra el poder espiritual. 10. Haz una lista de las personas por las cuales pedir. Entre más reces por otros, sobre todo si no están directamente relacionados contigo, más resultados obtendrás de la oración. Nos vemos mañana con el capítulo 5.
Chao.